Anteriormente en el documentalista hemos podido aprender un poco sobre la demonología, la ciencia o doctrina concerniente a los demonios. Tanto en su forma como en su significado tiene una analogía obvia con la teología, que es la ciencia o doctrina sobre Dios. Sin embargo, antes de que comience este tema, debo advertirte. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas, porque gran parte de la literatura que viene bajo esta cabeza de la demonología está manchada con errores o falsedades que son diseñadas especialmente para llevar a los hombres a entregarse al servicio de Satanás. Sin embargo, como buenos documentalistas, debemos apreciar todo esto de manera abierta y con sumo cuidado. Uno de los temas que probablemente nos dejó con ganas de saber más fue el de los archidemonios y el de los 72 demonios que Salomón logró capturar y controlar. Sé que muchos de ustedes han estado esperando estos y otros temas. Pues bien, hoy conoceremos un poco más acerca de este enigmático y misterioso mundo de los demonios. Por último, este es un asunto serio y no para los débiles de corazón o alma. Antes de continuar viendo este contenido, bendice tu entorno con precaución y asegúrate de que no estés solo. Yo soy el documentalista y esto es Los Archidemonios. Un archidemonio es una entidad espiritual y física, prominente en la jerarquía infernal como líder de la hostia infernal. Esencialmente, los archidemonios son las contrapartes malvadas de los arcángeles. Los archidemonios son descritos como los líderes de las huestes demoníacas, así como los arcángeles dirigen los coros de ángeles. Es posible que en la Biblia se haga referencia a ellos como arcángeles de la muerte. Estos se clasifican por niveles o reinos demoníacos. Al principio tenemos a los demonios inferiores. Son los demonios de los primeros 4 reinos demoníacos que son para la mayoría de la gente los más débiles o los que menos poder poseen. Pueden causar molestias leves como dolores de estómago o ansiedad, pero rara vez causan graves daños. Dado la naturaleza de los demonios, debes saber que estos sirven a los demonios de rango superior, pero por lo general solo recurrirán a ellos si necesitan de su ayuda. Este tipo de demonios no acuden a lugares donde se encuentran personas de luz, es decir, personas con una fuerte fe en Dios o en la palabra bíblica. Por eso nunca se les encuentra en presencia de sacerdotes, lugares sagrados o benditos. El 5º nivel, llamado Chakamelingman. Este tipo de demonios son superiores a los anteriores. Además, pueden dañar tus propiedades y tu vida. Para deshacerse de ellos, según la clavícula de Salomón, primero debes lanzar un círculo con una espada bendecida, rociar con agua bendita y colocar un incienso para exorcismos. El 6º nivel, llamado Chakaliem Maya Chikam Chisam. Los demonios del 6º nivel de la clasificación tienen una tendencia a robar o a desaparecer las cosas importantes.
El séptimo nivel, llamado Chamatik Lama Chikamboya. Los demonios del séptimo nivel tienen propensión a la mentira y a descomponer los aparatos electrónicos. El octavo nivel, llamado Cham Vijitok Labershit. Los demonios del octavo nivel tienen tendencia a producir confusión en las mentes y crear dificultades que parecen insuperables, pero que en realidad no lo son. El noveno nivel, llamado Chachis Demasok Nata. Los demonios del noveno nivel tienen tendencia a crear estragos en el ámbito jurídico, como hacer que pierdas una casa, que te divorcies, que te multen, etc. El décimo nivel, llamado Bejanam Bishshistam. Los demonios del décimo nivel tienen tendencia a perturbar las propiedades u objetos materiales de gran tamaño. Por ejemplo, un vehículo, una fábrica, una máquina de trabajo, etc. El décimo primer nivel, llamado Toka Solong. Los demonios de este nivel tienen tendencia a tomar el control de personalidades superiores, como Hitler, Trump o cualquier otra persona con un puesto superior, como un gerente o director. El décimo segundo nivel, llamado Vijisael Oma Chikama. Estos demonios tienen tendencia a interferir con ceremonias de alto nivel y rituales religiosos. Son muy peligrosos. Hay controversia con respecto a qué demonios deben ser clasificados como archidemonios. Durante diferentes épocas, algunos demonios fueron históricamente promovidos a archidemonios. Otros fueron completamente olvidados y se crearon otros nuevos. También se dice que los archidemonios fueron una vez ángeles caídos que estaban en un coro de ángeles antes de ser arrojados del cielo al infierno. Fueron apodados como archidemonios simplemente por el hecho de que mantuvieron su alto estatus como una vez lo hicieron en el cielo. La única diferencia es que fueron promovidos como archidemonios por un ángel de alto rango como Lucifer, Belial o Astaroth. A veces se cree que los archidemonios son señores de los demonios o príncipes del infierno, como Asmodeus o Belfegor, pero depende de su iteración. Los archidemonios son sencillamente demonios de alto rango, a quienes se les ha encomendado la tarea de ser segundos en el mando de la legión demoníaca de sus señores. Dado que los demonios eran ángeles rebeldes que habían caído, mantuvieron su rango como ex ángeles dentro de sus nuevos roles. Alfonsus de Spina, en 1459, creyó que específicamente un tercio de la corte angelical original se convirtió en demonios. Específicamente, 133.306.668. Sin embargo, los relatos han variado a lo largo de la historia y Johann Weyer alteró las cifras a 7.405.926 demonios y 72 demonios del infierno. La clave menor de Salomón, un grimorio anónimo del siglo XVII, enumera 72 de los demonios más poderosos y prominentes del infierno en su primera parte, llamada Ars Goetia. Satanás mismo no es mencionado entre ellos, porque es considerado su dominio total, el infierno, como príncipe de las tinieblas. Debajo de él, sugiere el Ars Goetia, están los 4 reyes de las direcciones cardinales que tienen poder sobre los 72 y los siguientes reyes,
y adelante con otros demonios con títulos monárquicos inferiores. Los 4 reyes de las direcciones cardinales son el punto principal de contención entre las diferentes ediciones, traducciones y los escritores ocultistas. La composición más común solo de reyes es la siguiente: Rey del Este, Amaimón; Rey del Occidente, Corson; Rey del Norte, Siminiar; Rey del Sur, Gaab. También existen otros reyes divididos de manera diferente. Estos son Rey Bael, Rey Paimón, Rey Belet, Rey Purson, Rey Asmodeo, Rey Biné, Rey Balam, Rey Sagán y Rey Belial. El Ars Goetia contiene las descripciones de los 72 demonios que se dice que el rey Salomón dijo haber evocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, y que él obligó a trabajar para él. El Ars Goetia da las instrucciones para construir un recipiente semejante al bronce y a utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para llamar seguramente a esos demonios. La operación dada es compleja e incluye muchos detalles. Se cree que el título se refiere a los conjuros hechos por el mago. El Ars Goetia difiere de otros textos goéticos en que las entidades convocadas deberán ser forzadas a obedecer antes de pedir favores. En muchos de los textos que encontré se habla de los archidemonios, pero la cantidad de estos varía, de tal forma que, de momento, me ha sido imposible dar con el número exacto de archidemonios. Sin embargo, estos son los que más a menudo aparecen. Los archidemonios del infierno: Adramelech, príncipe del fuego; Carnibeao, demonio de la posesión; Pitón, príncipe de los espíritus mentirosos; Mamón, príncipe de los tentadores, avaricia y codicia; Rimón, príncipe de los relámpagos y tormentas. También existen archidemonios femeninos. Estos son Leviatán, el dragón del caos; Barbelo, ira; Proserpina, destructora; Astarte, reina de los espíritus de los muertos; Agrat-Pat Mahalat, una de las esposas de Satanás y demonisa de las prostitutas; Eiset Senunim, igual que arriba; Lilith, la primera mujer; Naamá, demonia de la seducción; el documentalista, demonio del YouTube. Saludos especiales para Dylan, Andreina, Ricardo Martínez, César Fría HZ, Cristian Monroy, Julián Vidal, Juan Luz, Daji Moore, Mundos Oculto, Mariano Editore, Trolencia 777, Diego Mazo, Israel Chávez, Risita Loca, Agustino Vejero, Jesús Quiñones, Marcelo Flavio Salazar Letelier, David Cano, Elías Cejas, Juan Chavarría, Carmen Sánchez, Maestro Sergio Naranjo Gran General, Moy Flores, Manolo Vallejo, Andrés Perdús, María José Lagos, Asir, Brígida Marín Ramírez, Mario, Juana Tapia, Jacqueline Romero, Fernando Andrade, Eduardo López, Leoncito González, Braulio Chipa, Alberto Camacho Rubalcaba, Sergio Gómez y Jordan Parraga.
Gracias y hasta la próxima.